Muy buenas tardes a todos. Desde la Comisión Directiva de IAS les damos la cordial bienvenida a este webinar en donde se hablará sobre los principios de ingeniería en protección contra incendios aplicados a la industria paraguaya. Les agradecemos la participación y así también la predisposición del disertante para llevar a cabo este webinar. Primeramente, vamos a comentarles un poco acerca de nosotros. IAS es la Sociedad de Aplicaciones Industriales del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE por sus siglas en inglés, cuyo trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, y como así también compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales. A continuación, damos a conocer el perfil del disertante que nos acompaña en la noche de hoy. Él es Julio Daniel Arrua González, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó una maestría internacional en Administración de Empresas. Posee experiencia en diseño, provisión e instalación y servicios de sistemas contra incendios, incluyendo proyectos basados y aprobados por Factory Mutual. Ha trabajado por casi 10 años en los proyectos de las mayores plantas industriales hidroeléctricas, subestaciones eléctricas, puertos, silos, edificios en altura y otros riesgos críticos. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de director de Megapar Ingeniería S.A. y en sistemas especiales. Así también es miembro del Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad y es consultor en Ingeniería de Protección contra Incendios. Quien les saluda, Brenda Benítez, les acompañará en la noche de hoy como moderadora, recordándoles siempre que durante el webinar mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras para evitar interferencias de conexión. Así también las consultas podrán ser hechas en el chat y estas serán leídas durante la charla cada cierto periodo de tiempo. De esta manera damos oficialmente inicio al webinar Principios de Ingeniería en Protección contra Incendios aplicados a la industria paraguaya, y cedo la palabra al ingeniero Julio Arrua. Genial, muchas gracias Brenda, muy buenas noches a todos, muchas gracias por la participación. Para mí es un honor estar compartir este espacio con ustedes. Sé que tengo acá muchos estudiantes de carreras de ingeniería y otras, y sobre todo con muchas ganas de aprender, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a arrancar un poco presentando lo que será la charla. El objetivo es, más que nada, introducir conceptos claves de protección contra incendios, sobre todo porque es una disciplina y una especialidad de alguna manera desconocida y que no tiene una hoja de ruta o un camino diseñado en cuanto a la formación. Entonces, un poquito quiero presentar a la empresa Megapar, que es, digamos, de donde forjé toda mi trayectoria. Y entonces, en base a eso, voy a poder compartir mejor la experiencia. Megapar es una empresa que nace en el 2012 con la misión de desarrollar y poner al servicio del mercado servicios de ingeniería en protección contra incendios. Somos 3 directores, se podría decir una empresa familiar. Mi papá es ingeniero electrónico, él se formó en Brasil, se llama Julio también. Y también está mi hermano que se llama Juan, que es ingeniero industrial y que hizo también una maestría en Singapur. Entonces, ustedes saben la historia en general de la protección contra incendios, y no solo en Paraguay, sino que en el mundo, es reactiva. Entonces, siempre los avances, digamos, en las ciencias, en los estudios, o en las medidas, o códigos y normas en cuanto a protección contra incendios, lastimosamente, ¿verdad?, tiene mucho que ver con, digamos, el comportamiento humano, se dieron de forma reactiva. Entonces, en Paraguay empieza a tener mucha importancia o cierto desarrollo, aceleramiento en su desarrollo luego del evento trágico de Guadalajara. Entonces, ahí se empezaron a hacer más hincapié en las normativas y códigos vigentes de construcción y cosas así. O sea, toda la parte reglamentaria se empezó a cuidar un poco más. Y en el 2014 hubo un salto muy grande con una ordenanza que ya hace referencia a normativas internacionales y como que genera como un marco normativo un poco más propicio para el desarrollo, digamos, de la protección contra incendios.
si bien tiene muchas cosas que a mi criterio personal son mejorables, hay que reconocer que fue un gran salto. Entonces, yo terminé la carrera de ingeniería aproximadamente en el 2011. Tuve cierta experiencia previa en proyectos de telecomunicaciones, en data centers, riesgos críticos, proyectos telecom. Y eso ya me hacía ver la implementación de medidas de protección contra incendios muy específicas, ¿verdad? Como salas cofre, que son para protección de estas salas, sistemas de extinción con gases, ¿verdad? Y bueno, entonces yo con mi papá, que era ingeniero, que ya tenía mucha experiencia en corrientes débiles, sistemas de control, automatización, yo había trabajado desde muy joven con él, tenía cancha en distintas cosas. Al haber terminado la carrera, bueno, dijimos, vamos a hacer una empresa nueva, o sea, él tenía una empresa, tenía sociedad, y vamos a hacer una nueva para formarnos, digamos, y desarrollarnos en campos específicos como esto y especializarnos bien, ¿verdad? Y ahí fue y coincidió también con un periodo muy interesante en el desarrollo de la industria nacional, en el cual tuvimos un boom en inversiones muy grandes en el sector agroindustrial. Si ustedes conocen, no sé, la zona de Villeta, ahí se hicieron las plantas de ADM, después se hizo otra que se llama Cayasa. Se invirtieron cientos de millones de dólares en industrias muy importantes que todas venían con proyectos desarrollados en el exterior. Entonces nos empezamos a involucrar en esos proyectos y como que esa oportunidad también implicó que podamos conocer y podamos profundizar muchísimo. Entonces después de eso surgió el interés, empezamos a investigar cada vez más. En el 2013 yo ya estaba en la conferencia internacional de la NFPA en Chicago como oyente, por supuesto, ¿verdad? Y así como que se vino el desarrollo, ¿verdad? Entonces básicamente Megapar desde el 2012 hasta ahora trabaja en sistemas de protección activa contra incendios. Después vamos a explicar un poco mejor las diferencias entre los distintos componentes. Los sistemas de protección activa, básicamente, por citar algunos que podemos ver mejor, están los sistemas de detección de incendios y de evacuación, las redes hidráulicas, que pueden ser sistemas de mangueras, de rociadores, de agua con espuma, entre otros. Sistemas de supresión, extinción por inundación total, que son sistemas que se usan para riesgos muy específicos, salas técnicas, data centers, etc. Y algo no menos importante, que es toda la parte de servicios de mantenimiento y soporte técnico, que después vamos a detallar un poquito mejor, ¿no? Entonces, básicamente, así nació. Hoy día tenemos más de 500 proyectos entregados, más de 500.000 metros cuadrados en espacios protegidos, ¿verdad? Y dentro de nuestro portfolio, digamos, de proyectos entregados, tenemos las mayores inversiones industriales privadas de la historia, digamos, que fueron unas plantas que trabajamos, 2 hidroeléctricas, las mayores subestaciones eléctricas, incluyendo estaciones en 500 kV, frigoríficos, data centers de empresas de telefonía, entre otros, ¿verdad? Entonces, tenemos como que ya en prácticamente todos los tipos de riesgo una experiencia bastante relevante. Así como mencionaban, hablaron de sistemas especiales. Esta es una consultora que nació en Uruguay, con el ingeniero Guillermo Paredes. Nosotros empezamos a trabajar con ellos. Ellos específicamente se dedican a la ingeniería, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar con ellos, digamos, en modo de alianza. Y bueno, también nos fue que después con Guillermo nos asociamos y abrimos la oficina de Paraguay, ¿verdad? Entonces soy socio y parte de sistemas especiales. Y después está ILFI, que es un emprendimiento muy interesante. Sería bueno que sigan si es que les interesa aprender más de esto. Que es un ingeniero formado por colegas latinoamericanos, pero colegas en mayúsculas, o sea, son ingenieros ya bastante seniors y con formación excelente. Incluso algunos pudieron hacer carreras de ingeniería en protección contra incendios, maestrías en ingeniería en protección contra incendios en Estados Unidos, Japón, etc. Y bueno, así, teniendo buen relacionamiento con ellos y compartiendo muchas cosas, me invitaron a sumarme. No hice todavía ningún curso, no desarrollé. Sí los tomé yo, pero no es que desarrollé ni impartí un curso. Pero estoy dentro del equipo y bueno, para mí es un honor compartir ese espacio con ellos. Bueno, para entender un poco dónde estamos parados, es muy importante que entendamos el marco normativo, ¿verdad? Porque la protección contra incendios no es seguridad. O sea, en el mundo se suele diferenciar lo que es en inglés security de fire, ¿verdad? Seguridad de protección.
¿verdad? Y lo que es incendio, por su característica, ¿verdad? Intrínsecamente tiene mucho que ver con protección de vidas. Entonces el marco regulatorio es muy importante y es como que lo que sienta la base o define muchas de las decisiones que se toman al respecto, ¿verdad? Entonces le hablé de la ordenanza de Asunción, que es la 46814. Básicamente es una ordenanza bastante exigente en muchas cuestiones, ¿verdad? Mucho más exigente que algunos países de la región. Y algo interesante es que toma de referencia a la NFPA. Es lo que le define, digamos, como una ordenanza para Asunción, como una ciudad en la que uno si maneja o se rige o se guía por las normas americanas, ¿verdad? Que es de la National Fire Protection Association, digamos, puede ejercer y diseñar en base a eso. Entonces, algo interesante, ¿verdad? Ahí también, si ven, de paso, en el link que yo le estoy pasando ahí, es un link donde se tiene acceso, ahí estoy abriendo, a todos Y los códigos. no sé si estás presentando alguna presentación que preparaste, porque creo que todavía no estamos mirando, no estamos Ah, observando. espera, un ratito. Por si estás presentando, claro. Sí, ya estoy presentando. Un ratito. Siempre me pasa, tienen que interrumpirme nomás. ¿Ven? Ahora sí, pero Ya. todavía no está en pantalla completa. Sí, ahora estoy habilitando. Bueno, por suerte no se perdieron de mucho. Hablé solamente de esto, donde mencioné los tipos de sistemas, los proyectos, los espacios, lo que es sistemas especiales de ILFIS, y acá estaba. Les hablaba de la Ordenanza Municipal de Asunción, que es nuestro marco. ¿Por qué menciono solo Asunción y no las otras ciudades? Porque en la Ordenanza de Asunción se usa de referencia. No necesariamente se aplica en todas las ciudades, pero es como que es común que en las distintas ciudades se rijan por una ordenanza similar a la de Asunción. Y después está la National Fire Protection Association, que es una de las instituciones referentes, así como la IEEE, bueno, la NFPA lo es, digamos, un poco en la parte de protección contra incendios, ¿sí? Y ahí está el link, o sea, ustedes pueden entrar en la página web y es un recurso que está disponible hace, creo que 1 o 2 años. Antes había que comprar sí o sí los códigos. Pueden descargar todos los códigos y leerlos online, ¿verdad? Así que es un dato muy interesante. La National Fire Protection Association no certifica instalaciones, es una institución conformada por ingenieros, fabricantes de equipamientos, eh, autoridades, bomberos, digamos, una institución bastante amplia que se dedica a investigar, estudiar, ¿verdad? Y desarrollar códigos estándar y normas, ¿verdad? Que sirven para facilitar el trabajo en la protección contra incendios, ¿sí? Después está Underwriters Laboratories. Ellos son un laboratorio independiente que ¿qué hacen? Listan equipos, es decir, yo soy un fabricante X y Underwriter Laboratories es una institución independiente a mí y hacen pruebas a mis equipos y me dan el listado. Entonces, de alguna manera, como UL es tan representativo, le da ese sello de calidad, digamos que en Estados Unidos o en ciertos países son el listamiento aprobado. O sea, hay países donde te exigen que tiene que ser listado por UL, hay otros países que aprueban a otros laboratorios y uno se puede guiar por eso. Y Factory Mutual es también no menos importante, es una aseguradora gigante y tiene que ver mucho en la historia de la protección contra incendios. ¿Por qué? Porque ellos son parte muy interesada en reducir riesgos de protección contra incendios, tienen laboratorios, invierten muchísimo en desarrollo de tecnología. Entonces, de alguna manera, tienen códigos, tienen normas y tienen aprobaciones de equipos, ¿verdad? Y sus normas muchas veces son mucho más exigentes incluso que las de la NFPA. Y no siempre coinciden. Acá hay unos artículos en particular de la ordenanza de Asunción. En el capítulo 2, artículo 26, es el que menciona las normas referenciales de la NFPA. Y después hay otras que hablan de las necesidades de mantenimiento, de requerimientos de prueba
y la integración entre alarmas y rociadores, etcétera, que son muy interesantes manejar porque normalmente son puntos claves que se obvian en la protección. Entonces, bueno, saliendo ya al marco normativo, sabiendo un poco de dónde es que yo llegué a este rubro, quiero definir lo que es la ingeniería en protección contra incendios, ¿verdad? Básicamente la aplicación de los principios de ciencia e ingeniería a la protección de personas, bienes y medio ambiente de los efectos destructivos del fuego. Se le conoce como ingeniería del fuego. Y sus objetivos son salvar vidas humanas, minimizar las pérdidas económicas y conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en el plazo de tiempo más corto. O sea, cuidan también la continuidad del negocio, muchas veces, como lo llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces ahí tiene muchísimo que ver con todo lo que es industria, negocio y operativa. Entonces, para entrar ya un poquito más en la parte técnica, todos conocemos de memoria lo que es el famoso triángulo de fuego, ¿verdad? Combustible, oxidante, calor, pero es importante repasar y retomar, porque las medidas de protección tienen siempre que ver con cortar alguna de ellas, ¿verdad? Las medidas de compartimentación quieren reducir el material combustible en fases, los rociadores tienen componentes sobre afectar el calor, etcétera. Los sistemas de extinción por inundación total, muchos cortan, otros desplazan el oxígeno. ¿Verdad? Entonces siempre se basa en entender ese triángulo. En cuanto a los enfoques de protección contra incendios, vimos que uno de los objetivos de la protección contra incendios es salvaguardar las vidas. Entonces, dentro de lo que es protección contra incendios están todas las medidas de seguridad humana y existe un código específico de seguridad humana que es la NFPA 101. Ese código es muy importante porque muchas veces la gente, digamos, no lo tiene en cuenta y queremos asumir como receta mágica, digamos, que tenemos que poner sí o sí detectores acá, tenemos que poner rociadores también, tenemos que poner esto y aquello. Y en realidad el código de seguridad humana es el que define un poco los tipos de instalaciones, los tipos de riesgo, da muchísimos parámetros y permite, digamos, de alguna manera definir los tipos de protección que son necesarios y bajo qué criterios. ¿Sí? Entonces, por decirles un ejemplo, un código NFPA de 72, que es de detección de incendios, no me va a decir cuándo yo tengo que poner un sistema de detección. Solo me dice, en caso de que tenga que ponerlo, los parámetros para hacerlo, ¿verdad? Entonces es el Código de Seguridad Humana el que regula un poco esa parte. Después tenemos todo lo que es protección pasiva. Las protecciones pasivas, digamos, muchas veces no las tenemos en cuenta porque las vemos, están ahí, pero no parecen ser específicamente para incendios. Son las medidas que están como para facilitar, retardar el fuego, facilitar la evacuación. Medidas básicas que conocemos pueden ser las paredes resistentes al fuego en las escaleras contra incendio. Las escaleras contra incendio en particular son también protección pasiva. Las puertas cortafuego, y así un montón las coberturas que se aplican en las estructuras de acero en los edificios para retardar o aumentar su protección contra fuego. Entonces son medidas que no están diseñadas para encenderse o activar algo ante un incendio, pero tienen un rol clave y estratégico igual en la protección contra incendios. Y después están las protecciones activas. ¿Se acuerdan que cuando empecé a hablar mencioné que Megapar, su campo de acción es la protección activa contra incendios? Entonces, todos esos sistemas contra incendios que solemos hablar son parte de la protección activa, ¿sí? Entonces, un sistema de detección es protección activa, un sistema de rociadores es protección activa, un sistema de extinción por gases también. Entonces, son los sistemas como que más, de alguna manera, no son más fáciles asociarlos ya a incendios porque están solamente para eso. Entonces, algo muy importante al hablar de protección contra incendios es que realmente no existe una receta mágica para proteger un lugar, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a ir, o sea, en general el ser humano, a querer dar una receta mágica, es decir, nos vamos a un lugar y queremos decir, sí, acá hay que poner detección de tal tipo y poner un sistema rociador de tal tipo y esto,
sin hacer realmente queremos siempre encontrar la solución antes del análisis. Y eso sucede muchas veces y se termina invirtiendo muy mal, ¿verdad? Entonces, nosotros, digamos, como empresa, como profesionales, nuestro objetivo siempre es tener el mejor ratio de protección versus inversión, ¿verdad? Es decir, conseguir los mejores niveles de protección para el nivel de inversión que se está realizando. Y, digamos, eso tiene que ver mucho con hacer un plan maestro de protección contra incendios, ¿sí? Por citar ejemplos, es muy común recibir un plano de una planta industrial con naves gigantescas en el que tienen material pulverulento, tipo granos y cosas así, que está lleno de detectores electrónicos de incendio. El detector, como uno ve en la oficina, puesto en silos prácticamente, ¿verdad? Totalmente inviable, o sea, puede funcionar quizás un par de días hasta que se ensuciaron, va a ser imposible mantener, eh, no es un sistema viable, ¿verdad? Porque no va a ser confiable, no se va a poder mantener, y es más, ya está fuera de parámetros en cuanto a altura y un montón de cosas. Entonces, no porque quiera proteger, tengo que poner sí o sí detección en todos los lugares, sí o sí rociadores en todos los lugares. El plan maestro y seguirnos, digamos, con un buen análisis de riesgo es clave para definir eso, ¿sí? Entonces, todo empieza con un plan maestro en el cual se definen los objetivos de protección, se definen los riesgos específicos, se analiza esa parte y después recién se pasa al diseño. O sea, una vez que se definió toda esa parte, ahí recién decimos, ok, vamos a tener que diseñar un sistema de detección y los sistemas de detección otra vez pueden ser automáticos, manuales. O sea, hay muchos sectores, muchas plantas. Vamos a enfocarnos en plantas industriales, ¿verdad? Ya que estamos hablando también de aplicaciones industriales. En plantas industriales, sobre todo con el tipo de industria en Paraguay que tenemos, que casi todo es, gran parte son industrias primarias que tienen mucho movimiento de materiales, de camiones, áreas abiertas. Hay muchísimas zonas en las que no se puede implementar sistemas de detección automáticos, con detectores automáticos. Pero es totalmente viable tener pulsadores y alarmas de evacuación, ¿verdad? Y con eso puede llegar a estar garantizada la seguridad de las personas, porque mientras están dentro, fácilmente, o sea, las vías de escape están facilitadas y un montón de medidas que lo hacen realmente un área segura, ¿verdad? Entonces, después de los diseños vienen la instalación y los mantenimientos, que creo que entendemos el concepto. Acá cito de alguna manera las principales normas de la NFPA que se aplican, la 13 a los rociadores, la 20 a los sistemas de salas de bombas, tanques de agua, la 25 súper importante, que es la de inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección hidráulicos, y el 72, que es el de detección y alarma, ¿verdad? Algo interesante también de comprender son los enfoques de diseño, ¿verdad? Las normas normalmente nos dan un enfoque de diseño prescriptivo, es decir, toda esta gente de la NFPA, con todos estos años, con toda la inversión en estudios, en investigaciones, sobre todo de tiempo, lo que consiguen hacer es identificar tipos de edificación o tipos de uso, tipos de riesgos, y diseñar soluciones y darnos ya todos los parámetros, como para no, digamos, para que los profesionales del área no tengamos que estar inventando la rueda, ¿verdad? Para cada proyecto, ¿verdad? Entonces, en muchas situaciones existen soluciones prescriptivas, ¿sí? Cuando hablamos de edificios de riesgos leves, de edificios residenciales, corporativos, naves industriales, digamos, de condiciones ambientales regulares y sin mucha carga de fuego. Normalmente hay soluciones prescriptivas y se puede aplicar la norma casi tal cual está, sin mayores simulaciones ni desarrollos específicos. Pero no todo está en la norma, ¿verdad? Así como la ordenanza de Asunción es de alguna manera básica y se referencia a la norma NFPA para los casos no cubiertos por él, también las propias normas te dan un enfoque prescriptivo, pero siempre dejan abierto el espacio para que los ingenieros en protección contra incendios hagan sus propios estudios, sus propias simulaciones y desarrollen, en todo caso,
soluciones prestacionales, ¿verdad? Que ya son las que no están definidas como un tipo y enmarcadas en un código específico. Entonces eso es interesante saber y manejar, ¿verdad? Porque hay muchas veces, como les dije, que no hay una receta mágica y no es que la NFPA, porque en un lugar decía que hay que poner sí o sí en tal lugar, bueno, en este lugar pueden no darse las condiciones y se puede justificar con un muy buen análisis. Entonces, eso es un espacio también interesante. Acá, por ejemplo, tengo el anexo de la tabla de requerimientos de protección contra incendios de la Municipalidad de Asunción. Y como ven, habla de clasificación habitacional, hospedaje, oficina, industrial. Habla de 3 tipos básicos de industrias, ¿verdad? Talleres de reunión, y así tiene un poco más de clasificaciones. Y, digamos, dentro del tipo de uso, la clasificación se basa un poco en superficie, ¿sí? Y en las últimas columnas te dice si tiene que tener mangueras, si tiene que tener rociadores, ¿verdad? Eso básicamente es el marco de referencia de nuestro código, pero si se dan cuenta es como que un poco básico, por decirlo de alguna manera. Está muy orientado a edificios de casco urbano, no tanto a área industrial. Y en el área industrial sí, efectivamente, normalmente lo más acertado es directamente irse ya a las normas internacionales tipo NFPA, porque no encontramos acá una referencia acertada, ¿verdad? Es muy impreciso. Y, digamos, irnos a esas normas internacionales está avalada por nuestro código local, ¿verdad? Entonces no es que estamos en contraposición con nada tampoco. Bueno. Si les parece, podemos, si hay consultas me avisan, ¿sí? Hasta el momento no hay ninguna info. Podemos Genial. continuar. Muy aburrido parece. Bueno. De ahí quiero pasar a hablar un poquito de algunas normas en particular que son muy importantes. La NFPA 25, la de inspección, no me acuerdo las siglas específicas en inglés. Inspección, comprobación y manutención de sistemas hidráulicos de protección contra incendios. Básicamente la NFPA 25 nos da un marco de referencia y unas tablas y una guía muy importante para todo lo que es inspección, pruebas y mantenimientos de sistemas hidráulicos de protección contra incendios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un sistema de protección hidráulico contra incendios? Hay muchísimos tipos, ¿sí? Uno son los gabinetes, las conexiones de manguera, que acá se suele llamar VIE. Los VIE hay otra vez varios tipos, están las de uso, digamos, doméstico, que son las de 1,5 pulgadas, están las que son exclusivas para bomberos, y ahí hay otra vez una serie de diferencias en cuanto a presiones y caudales y diseño, ¿verdad? Después están los sistemas de rociadores, que los sistemas de rociadores es un mundo aparte, hay más de 100 tipos de rociadores, hay sistemas de tubería húmeda, seca, de preacción, para áreas sujetas a congelamiento, o sistemas de diluvio. Si están viendo acá el transformador en el medio, ¿sí? Esta es una subestación de 500 kV de Villa Hayes. Estábamos ensayando con gente de Ande. Trabajamos ahí con la empresa Reader, fuimos contratistas de ellos. Estos son sistemas de diluvio, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué consiste este sistema de diluvio? Es un sistema diseñado para riesgo alto. ¿Qué quiere decir eso? Tiene rociadores que son abiertos. Y acá se ve una caseta de hormigón donde está su estación de control, que tiene una válvula de diluvio. El sistema tiene unos detectores térmicos que son unos rociadores, y si uno de ellos se rompe por temperatura, libera la presión neumática que tiene en su anillo de detección, se abre la válvula y todos los aspersores, que son los rociadores abiertos, liberan agua de una. Es decir, no se va a ir abriendo uno a uno según detecte el rociador, el bulbo térmico del rociador. Entonces ahí se ve y genera un rocío, ¿sí? Tiene un patrón de descarga específico y genera una especie de rocío sobre a todo alrededor del transformador y genera una atmósfera favorable para la extinción, ¿verdad? Las pruebas de estos sistemas, por ejemplo, están definidos por la NFPA 25 como hay que hacer. Acá a la izquierda, en realidad, esto no es por la NFPA 25, es un ensayo de un detector de humo. Eso en realidad está definido por la NFPA 72. Es en una subestación eléctrica de una planta industrial
privada, creo, no es una subestación de Andes, me parece. Y básicamente acá este equipo tiene una cámara, digamos, donde deja salir un humo y en cierto tiempo de uso tiene que detectar el panel de alarma, tiene que indicar la zona correcta o el detector correcto, y así se va haciendo el chequeo punto por punto. Y en esta última foto tenemos esto sería una foto de un ensayo de rendimiento de bombas. ¿Alguien escuchó eso alguna vez? Bueno, el ensayo de rendimiento de bombas es un requisito también de la NFPA 25, en el cual se tiene la sala de bomba, para eso tiene que tener este cabezal de descarga al lado, en el cual nosotros podemos verificar la curva de trabajo de la bomba y podemos verificar a distintos caudales la presión que maneja la bomba y verificar si está dentro de los parámetros de diseño. Porque ustedes saben que la bomba con el tiempo, los rotores o mismo la parte de motor puede ir desgastándose y tener menor rendimiento y ya no darnos la presión o el caudal requerido. Entonces esto es una exigencia de bomba para la sala de bombas y algo que también hacemos. Después están, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas hidráulicos otra vez, los sistemas de sala de bombas. Las normas no te dicen que sí o sí tenés que tener este tipo de sala de bombas, pero sí te dicen los sistemas, los requerimientos que tienen y casi siempre necesitas esto. Digo casi siempre porque tenemos que ubicarnos en el contexto. Las normas de NFPA están diseñadas o consideran que en muchos países existe una red pública de agua contra incendios. ¿Sí? En Estados Unidos, en muchos edificios, en muchas casas o instalaciones, se puede instalar un sistema de rociadores sin tener bombas, ni reserva ni tanque de agua, porque la red pública tienen como si fuese una SAP, pero para incendios, te da esa capacidad. Entonces ellos se conectan, digamos, en la vereda a su sistema y ya tienen el sistema seguro y confiable. Entonces la NFPA 20 da todos los criterios para el diseño de una sala de bomba, que es el corazón de un sistema hidráulico. Y hola. Bueno, No ¿qué es el pasó corazón? nada. Alguien está con su micrófono sencillo, pues. Bueno, que es el corazón de un sistema hidráulico. Y es cierto, ustedes ven esta sala de bombas, habrán visto una sala de bombas en nuestro edificio, en nuestras fábricas, y normalmente no son así, ¿verdad? Acá estamos hablando de bombas listadas para uso contra incendio, en este caso con motor diésel, por eso se ve el escape, ¿verdad? Definitivamente es para una planta industrial grande por la sección de las tuberías o para un riesgo grande por el tipo de construcción aparenta ser una planta industrial. Estamos hablando de tableros de comando de control listados para uso contra incendios por UL o FM. Lo mismo el conjunto de bombas que de carcasa bipartida. Acá está la bomba, acá está el motor. Y todos estos componentes que son estas válvulas que están supervisadas y conectados a un panel. Este retorno que es para volver al tanque. Que probablemente va al cabezal de prueba, si no me equivoco. Quizás no. Están definidos y tienen su misión y su función, ¿sí? Y antes de continuar, tenemos Sí, una consulta de Fermín que sí, menciona si el líquido que se utiliza para el sistema de protección contra incendios del transformador que acabaste de mostrar es sí, solamente agua. sí, muy buena pregunta. Efectivamente, este sistema es solamente con agua, ¿sí? Estos sistemas fijos de extinción, con un sistema de diluvio, por el tipo de patrón de descarga que tienen y que es como que atomizan el agua con un nivel, digamos, de tamaño de gota muy pequeño, son solo agua, ¿sí? Siempre está, digamos, el temor de cómo vas a tirarle agua al transformador, ¿verdad? Que es un equipo con carga eléctrica. Bueno, este tipo de sistema es apto para eso. Ahora, chorro de agua, no, por eso se usa este sistema, ¿sí? Es, digamos, un sistema, es un sistema, sí, es un sistema prescriptivo, es decir, existe
la NFPA prescribe este tipo de solución para este tipo de sistema de riesgo, ¿verdad? Que es el transformador. O sea, hay una consulta más sobre eso. Ninguna, podemos continuar. Gracias. Ya, genial. Lo que sí se usa también, hablando de estaciones eléctricas, para los tanques de aceite y cosas así, se usan mucho también soluciones de agua con espuma, ¿verdad? Lo que se le agrega un agente espumígeno que se inyecta en proporciones de 3, de 6% similares con el agua y genera, digamos, una película que genera también una atmósfera favorable para la extinción, ¿verdad? Pero para transformadores, sistemas fijos, es directamente agua. Bueno, genial, quedo atento ya a consultas. Lo que voy a hacer ahora es mostrar una serie de fotos donde hay como que errores muy clásicos de acá, y no es con una intención de criticar ni nada, yo estoy seguro que lo cometí también alguna vez, pero con el objetivo de edificar. No es una foto ni de Paraguay ni nada, así que... Entonces, acá ven una red de rociadores, ¿verdad? Que va por esta cabreada sería, y acá vemos detectores de humo, ¿sí? ¿Se le ocurre a alguno algún error que pueda tener, ya sea los rociadores o los detectores? Parece que nadie tipea. Inge, esa lámpara ahí no está errónea por ahí. Y realmente no. No se considera una obstrucción porque en principio parece que está incluso más alto. Si estaba cerca de un rociador, sí podría ser más delicado, ¿verdad? Pero para el detector no es una obstrucción. Hola. Sí. Lo que a mí me parece que el detector está mal, tendría que estar en el techo mismo, porque el principio de cómo actúa pues la estratificación del humo. Y si Sí, es que el humo así se estratifica en el techo, va a tardar mucho tiempo para llegar, se tendría que impregnar prácticamente ya toda la habitación para que llegue a detectar al detector. exacto. Es así mismo, ¿verdad? Hablamos del humo, que es un aire caliente, que es menos denso. El humo siempre va hacia arriba, ¿verdad? Y los criterios de separación, tanto para los rociadores como los detectores, tiene mucho que ver con ese comportamiento, con ese aspecto de la fenomenología del fuego. Entonces, es muy común que se haga esto. ¿Qué pasa? Normalmente los proyectos de protección contra incendios son solo en planta, ¿verdad? Entonces uno ve de arriba dibujado el detector y por supuesto queda más cómodo y práctico montar ahí, pero está totalmente fuera de norma ubicarlo ahí. Y los rociadores, lo mismo, ¿sí? Los rociadores pueden tener un distanciamiento, si no me equivoco, de 12 pulgadas, hasta 12 pulgadas de techo, 10 o 12. No soy bueno con la memoria, siempre tengo que estar verificando las normas. Y acá claramente supera el metro, así que estamos muy lejos de eso, ¿sí? Acá voy a mostrar otra. Acá, por ejemplo, no sé cómo se llamaba el que recién consultó, no vi su nombre, pero si por ahí él mismo puede volver a analizar esta situación. Hola profesor, y Jesús me llamo, y la Ah, verdad que acá no pillo todavía. ya. Es interesante porque acá se cumple alguno de los requisitos. O sea, acá no se cometió el mismo error. Probablemente la separación del techo está correcta. Lo que acá está mal es la, la ubicación de los detectores en cuanto a planta. Fíjate que es un techo a dos aguas, ¿verdad? Y pasa lo mismo, el humo va a ir siempre hacia arriba, ¿sí? Entonces, nosotros para definir la ubicación de los dispositivos siempre tenemos que empezar, digamos, por la cumbrera, por la parte más alta, ¿sí? Entonces, desde ahí tenemos que ubicar el primer detector
Y ahí tenemos que ver si si el espacio restante nos da dentro de la separación máxima que tiene que tener hasta la pared o si hay que ubicar detectores adicionales, ¿verdad? En este caso probablemente había que ubicar detectores adicionales como este, pero nos falta uno en el centro. En realidad no es en el centro exacto, tiene que tener una separación también del tope del techo, porque la estratificación, ¿qué pasa? Si tenemos un techo muy caliente, el humo llega hasta cierta altura y en realidad no llega hasta el techo. Pero entonces se nos exigen con techos calientes separarnos un poco, ¿verdad? Acá voy a mostrar. No sé, tenía una... No tengo, tenía un... Pensé que tenía una foto específica de la NFPA que mostraba eso. Voy a ver acá si puedo. Acá está. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Bueno, acá está, por ejemplo, para que vean un ejemplo de cómo la norma define eso. Te dice en cualquier lugar dentro de esta área, te pide que te separes 10 centímetros del techo, pero que a la vez no te separes más de 90 centímetros. O sea, tenés que estar en esta área sí o sí el primer detector. Después, para el siguiente, ya usas tu separación, digamos, definida según el análisis que se hizo, ¿verdad? Y hasta la pared puede haber una separación similar a la separación sobre 2, ¿sí? Pero siempre el primer detector, la primera línea de detectores tiene que estar acá. Y un error demasiado común es que se analice rápido, digamos, el proyecto y se considere como si fuese un techo plano y uno mira en planta el plano, ¿verdad? Y parece que la separación está bien, pero cuando consideras, digamos, la tipología de techo está totalmente fuera de norma, ¿sí? Y así como dijiste, no. O sea, ¿qué pasa si tenés un incendio acá, en un área central de la nave? El humo va a subir y no va a tener ese efecto que rápido, digamos, esa pluma de fuego rápido la agarre a los detectores de alguno de los del costado, porque tiene un volumen de aire demasiado grande, un espacio demasiado grande para ir, digamos, llenando con el humo y los tiempos requeridos no se van a cumplir. Acá hay, ya que preguntaste, acá hay un caso, tenemos un ejemplo de un sistema con espuma. ¿Estás viendo, Jesús? No fue Jesús el que preguntó de la espuma. Pero acá estamos viendo un sistema de agua con una lanza de espuma que tiene un dosificador de espuma en la sala de bombas y se está testeando la dosificación y ven cómo va generando una película que parece como nieve, digamos, que va dejando. ¿Sí? Ese es un ejemplo de sistema con espuma. Pero se usa, digamos, no de la misma manera. Después, acá tengo un caso interesante. Se están viendo. Me sorprendí mucho cuando vi esto. Censuré por si la marca, porque es en un lugar en Paraguay. En vez de poner rociadores, pusieron unos extintores y con unas ampollas de espuma como si fuese un rociador hidráulico, ¿verdad? Hay sistemas que pueden trabajar digamos, con este tipo de extintor, pero tienen que ser listados, pero tienen muchísimas limitaciones y una de ellas es la profundidad de la carga de almacenamiento. Es decir, creo que sin entender mucho entendemos acá que se libera un polvo químico en el pasillo difícilmente puede ser efectivo en la protección, ¿verdad? Es un ejemplo así de cómo no referenciarse y hacer como que un buen análisis y tomar un buen marco de referencia. Y si uno no sabe, porque lo más importante en la protección contra incendios, siempre yo digo el principio de humildad, ¿sí? Yo le mencioné a la gente de sistemas especiales y de la sociedad que tenemos con ellos, hablé de ILFIS. Todo esto surge porque nosotros, cuando tenemos riesgos que no conocemos o que no nos sentimos tan solventes, siempre buscamos al personal idóneo, al grupo o al equipo adecuado y trabajamos con ellos, ¿verdad? Y creemos que ese es el camino. Y lastimosamente hay veces que gente se arriesga sin manejar o sin entender muy bien y prepara cosas que son un despropósito, ¿verdad? ¿Alguna consulta sobre esto en particular?
Tenemos una consulta de Héctor Sí, que dice, ¿qué pasa si el local posee extractor de aire? muy interesante. En cuanto a detección, hay un criterio que es eh, la tasa de renovación de aire del local y hay separaciones mínimas, tanto de los aires acondicionados como los extractores, ¿sí? Entonces eso es algo importante que hay que considerar siempre. ¿Cómo afecta ese, ese ratio de renovación de aire? ¿Sí? Hay que manejar esa información en detalle del volumen de aire que desplaza, digamos, los extractores. Y hay una tolerancia, o sea, hay un límite máximo, pero también en función de la tasa que uno tiene, se aplican criterios como, por ejemplo, reducir la cobertura por detector, se acercan más entre ellos y se van aplicando ese tipo de ajustes. ¿Sí? No sé si contesta la pregunta. Bueno, voy a continuar. Acá hay otro caso muy típico nuestro. Se ve una instalación bastante prolija, bien pintado, el cableado prolijo, pero hay una situación. Si uno mira la NFPA 20, o sea, hay una situación clara que no es un sistema según la NFPA, porque primero tiene bombas sanitarias que no son bombas listadas para incendio, y esa es la situación en el 99.99% de nuestras instalaciones acá. Las bombas listadas contra incendios son muy caras, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Nosotros solemos recomendar, bueno, no podemos invertir, no podemos invertir en una bomba listada contra incendios, pero sigamos los criterios más importantes de la NFPA 20. Por ejemplo, les muestro acá, tenemos un tanque de agua, entonces está la toma de succión, tiene un codo acá, y el agua directamente entra a la bomba, a la succión de la bomba con un codo de 90 grados. ¿Ya? Digamos, quienes manejan algo de hidráulica, eso quizá ya hayan cachado bien pronto el error. Pero básicamente el problema acá es que este accidente en la tubería, en la succión de una bomba, tiene muchísimos riesgos, o sea, no es riesgo, genera burbujas, genera eh, un flujo no laminar del agua que provoca un desgaste prematuro en el rotor de las bombas. ¿Sí? Entonces, una bomba de estas es una bomba tal que si uno usa periódicamente para hacer las pruebas, muchas veces usan las mangueras para limpiar patios. Y eso está bien porque de alguna manera se hace operar las bombas, ¿verdad? Y eso es bueno y es necesario. Pero va a ir generando desgaste del rotor de las bombas, entonces el motor que está a la izquierda va a seguir funcionando bien, va a seguir girando bien, va a sonar bien la bomba, pero ya no va a proveer la presión y el caudal para que fue diseñado. Entonces, con eso, digamos, quedamos ya fuera de parámetros de diseño. Si teníamos que tener tanto caudal y tanta presión en una boca o en un rociador, ya vamos a estar fuera y ahí, digamos, el performance o el desempeño de cualquier sistema de protección eh, se disminuye, ¿verdad? Entonces, es así por solo mencionar un error muy sencillo de evitar, pero muy crítico para la operación, ¿sí? Después acá vemos, sí son también edificios en Asunción, vemos en estacionamientos es muy común que tengamos vigas de determinada altura, de más de 30, 40 centímetros. Entonces es común que los ramales de los rociadores vayan, digamos, al ras de ellos y que los rociadores vayan por debajo. Entonces el distanciamiento entre el techo y el rociador queda muy por encima del máximo permitido. Entonces pasa lo mismo que con los detectores. Si hay un principio de incendio, estos son térmicos, no son humo, entonces por convección más que nada se transmite el calor, se va a ir acumulando hacia arriba sin que llegue a activarse el rociador, que es básicamente un bulbo térmico, es un vidrio que tiene un líquido adentro que se va expandiendo y cuando se expande todo el calor rompe el vidrio, eso abre una valvulita, esta línea siempre ya está presurizada y cargada con agua y empieza a descargarse el agua. Entonces ese es un error típico. Y después acá otro, por ejemplo, que está uno, le coincidió casi al lado de una columna, entonces el rociador le queda pegado a una columna.
Ahí el rociador tiene que estar separado, distancias mínimas en función de qué tipo de rociador es, para que sea efectivo. Y después otras instalaciones como un Bergen sobre cielo raso y instalaciones así como que no están a la vista, se usen, digamos, infraestructura como soportería muy deficiente, que con un sistema que arranca una bomba que tiene caudales y presión importantes, puede generar una falla del sistema cuando uno necesite. Con incendio tenemos que acordarnos que básicamente los sistemas en una fábrica, vamos a volver a fábrica. ¿Qué pasa en una fábrica? La fábrica es una instalación productiva. Tenemos normalmente maquinarias, sistemas, tenemos informática, tenemos flujo ya sea de camiones, o sea, transporte, movimiento, riesgos de accidentes laborales por todos lados, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Un sistema de protección contra incendios, que es un sistema que está ahí y siempre que no haya un incendio no aporta nada tangible al proceso del negocio. Es decir, el sistema puede estar ahí apagado y la planta puede seguir produciendo, entre comillas, ¿verdad? O sea, asumimos que la gente de seguridad de la planta debería tener en cuenta eso y mantener el sistema, pero siempre la gente de mantenimiento va a tener otras prioridades. Siempre va a haber un motor que le falta mantenimiento, un tablero que se está calentando, una máquina que está fallando, una válvula que está fallando aquí, un parámetro fuera en la producción, ¿verdad? Entonces siempre los sistemas de protección contra incendios están de alguna manera en segundo lugar, ¿verdad? Por eso la NFPA 25 es tan como que tajante, exige personas idóneas, entrenadas, etcétera. Y en nuestra experiencia en Paraguay, es muy difícil que una empresa, industria, por más que tenga su propio departamento de mantenimiento, y hay industrias que son un espectáculo, que tienen un equipo increíble de ingenieros, pero que todos los años están con ampliaciones de planta, todos los años están con mantenimientos mayores, con un montón de situaciones que es imposible que les dé abasto su tiempo y su capacidad para también atender un sistema para el cual no fueron específicamente entrenados, porque se requiere como que mucho tiempo y cancha también en esto. Entonces es una realidad que siempre queda como que rezagado, ¿sí? Entonces, si a eso se le suma que son sistemas que no se están operando, es decir, si nadie le está haciendo el cuidado, la inspección, las pruebas, y es luego un sistema que no se está operando, tenemos un riesgo muy grande que ante una necesidad no esté efectivamente operativo. Entonces, esa es como que una realidad muy específica en el sector industrial, ¿verdad? Otra cuestión muy interesante, digamos, muy a tener en cuenta en nuestras aplicaciones industriales en protección contra incendios, es como ya había comentado, ¿verdad? Nuestras industrias, las industrias importantes y las claves, o las más tradicionales, son muy grandes en extensiones. Vemos acá una planta industrial, tiene a la derecha un puerto con su muelle, acá tiene tanques de productos terminados, acá tiene silos de almacenamiento, tiene calderas, tiene subestaciones eléctricas por todos lados, acá otros sitios productivos. Entonces, ¿cómo protegemos esos ambientes y esos riesgos? Vamos a poner detección en estas naves de acá. No, hay sistemas mejores. Estos acá, por ejemplo, tienen rociadores, ya no necesitan detectores porque el propio sistema de rociadores es un sistema de alarma porque va conectado al sistema de alarma, ¿sí? Entonces, no sé si tienen más consultas sobre esta parte. Creo que ninguna hasta el momento está muy interesante. Ya, genial. Bueno, lo que les quería mostrar ahora un poco, ya que nos queda un chiqui de tiempo, creo. Una vez que nosotros hicimos nuestro plan maestro, que habíamos hablado acá al principio, ¿verdad? Nuestro plan maestro, definimos qué tipo de sistemas de protección deberíamos implementar en cada sector. Pasamos a este diseño, ¿sí? A esta segunda etapa. Y esa segunda etapa es lo que justamente hacemos sobre todo con la gente de sistemas especiales, en las que nosotros hacemos los proyectos ejecutivos
según normas FM o según normas NFPA. Lo interesante de trabajar con fábricas que están aseguradas por Factory Mutual es que la aseguradora es nuestra contraparte y trabajamos con el cliente y con la aseguradora, con la gente que suele ser de Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Y ellos nos aprueban, es decir, la propia Factory Mutual tiene que aprobar nuestros diseños. Entonces se hace una mesa técnica muy interesante en analizar los riesgos, los requerimientos de ellos, la justificación, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, se da una planta de extracción de aceite con Nexano. En el lado izquierdo se ven los sistemas de protección activo, que son agua y espuma. Acá tenemos agua y espuma, como había preguntado el compañero, para los transformadores. Acá se usa agua con espuma por el tipo de carga de fuego que tenemos, que es básicamente combustible. O sea, tenemos mucha carga de combustible. Entonces, por un lado hay un sistema agua-espuma y acá, por otro lado, hay todo un anillo independiente que se dedica a proteger la estructura metálica. Es decir, todas las estructuras metálicas tienen una serie de boquillas de diluvio, se abren todas de una vez, que están diseñados para que en un evento de incendio se estén enfriando y no colapse la estructura. Entonces, básicamente, un proyecto de esto empieza, digamos, se empieza a dibujar ya cuando uno está pasando los 45, digamos, primero se empieza a hacer un análisis muy, muy profundo de todos los criterios, los requisitos, los riesgos. Luego se empieza a dibujar y después uno va a la parte de cálculo, que es también toda una ciencia aparte, ¿verdad? Y bueno, este es un ejemplo de un proyecto ejecutivo del alcance que tiene, normalmente puede tener cientos de páginas. Uno define los tipos de soportes de tubería, las normas que debe cumplir cada cosa, los criterios de diseño por cada sector, porque cada sector es otra vez un mundo aparte, ¿verdad? Y hasta los repuestos que tienen que haber de rociadores, de válvulas por cada sector, todo eso está en las normas. O sea, la norma te exige que hasta una caja específica de repuestos de rociadores uno tiene que tener en el local para pronto recambio, ¿verdad? Entonces es como que una forma con eso quería como que terminar esta parte. Y bueno, si quieren, tienen más consultas, adelante, yo tengo tiempo. Creo que no hay consultas, pero podemos esperar unos minutitos a ver si alguien tiene alguna consulta. Genial. Hola, profe. Yo Sí. tengo una consulta. ¿En qué norma y en qué parte de la norma está? La cantidad de repuesto que tenés que tener en cuanto a rociadores. En la NFPA 13. Y ¿en qué parte más o menos dice que no recordás qué parte de la norma más o menos dice? No sé el numeral específico. No sé el numeral específico, pero es cuestión de... Te dejo la tarea de googlear. Ya te di el link de la norma. Ya te di el link de la norma, así que te dejo la tarea a vos de buscar. Sí, dale, gracias. Eso es todo. No sé si tenías otra consulta, dijiste. No, eso es todo. Sí. Básicamente habla y tenés que tener repuestos por cada tipo de rociador, porque acordate que cada sector es un tipo de riesgo independiente. Pon el ejemplo de un colegio. Las aulas y la mayoría de los sectores son riesgo leve, pero el laboratorio, por ejemplo, pasa a ser ya riesgo ordinario. Y ahí dependiendo de lo... Normalmente puede ser el mismo tipo de rociador, pero puede cambiar también. En esta planta que mostré yo el plano, los rociadores de agua espuma son totalmente distintos a los rociadores o los aspersores de diluvio para la protección estructural, ¿verdad? Y aparte tiene unos rociadores también que son de detección, son rociadores pilotos, es decir, es como el rociador, digamos, de rociador común de supresión, de control, pero la diferencia es que está diseñado para detectar, se ubica, digamos, cerca de la carga de fuego. Entonces está diseñado para activarse ante un evento de incendio y la red de tubería que alimenta ese rociador está conectado a la válvula del sistema de extinción. Entonces cae esa presión porque se abrió ese rociador y ahí se abre la válvula, que es básicamente un diafragma que estaba presurizado, se abre para que el flujo de agua, digamos, ya del sistema de agua espuma y del sistema de diluvio estructural entre en acción. Entonces, como un anillo, se le llama una línea de sensado piloto. Entonces, ahí tenés 3 tipos de rociadores en esa instalación que vimos. 3 si no es más, ¿verdad? Puede que haya más también.
como ejemplo. Está bien, gracias. Si alguien más tiene alguna consulta, puede realizarla tanto en el chat o también puede habilitar su micrófono. Joana tiene una consulta ahora. Sí, Dice, respecto a los errores comunes, ¿hay alguna institución encargada de controlar que los proyectos estén bien hechos antes de ejecutarse? qué buena pregunta. Me olvidé de mencionar eso, en el sentido de que hablé mucho, digamos, de la ingeniería en protección contra incendios, digamos, de las protecciones activas. Lo que me olvidé de hablar es de la multidisciplinariedad que tiene esto, ¿sí? Es decir, los ingenieros, especialistas, consultores en protección contra incendios son, digamos, las personas que tienen los conocimientos, habilidades para hacer los diseños de los sistemas de protección activa, los diseños específicos, es decir, los cálculos, las definiciones técnicas específicas. Pero el ecosistema de protección contra incendios en realidad incluye a un montón de componentes, ¿verdad? La gente de higiene y seguridad ambiental, eh, la gente de mantenimiento de una fábrica, de una empresa, y dentro, digamos, como contraparte, los cuerpos de bomberos, ¿verdad? Que siempre son parte de la cadena de protección, ¿verdad? Los sistemas de rociadores, por ejemplo, en su mayoría, sobre todo los sistemas que están instalados en edificios residenciales, corporativos, eh, en almacenamiento, si muchos ya son de supresión, tienen realmente un objetivo de control. Por más que sean efectivos en apagar completamente el fuego, su objetivo principal es controlar el incendio, que no se expanda y que vengan los bomberos, ¿verdad? Entonces, los bomberos son una figura súper clave y creo que todos sabemos eso y hace poco, con la triste situación que tuvimos, nos acordamos bastante de ellos porque estuvieron trabajando más que nunca, ¿verdad? Eh, y está lo que se llama la autoridad competente, ¿sí? Y la norma, la NFPA habla de la autoridad competente porque en cada país se aplica de forma distinta. ¿Quién es la autoridad competente? Eh, digamos, primaria en Paraguay se maneja en base a municipio, ¿verdad? Entonces, normalmente las municipalidades tienen su departamento de PCI, ¿verdad? Asunción tiene su departamento de PCI, que es bastante activo, digamos, tiene la gente que analiza los planos, tiene la gente que hace inspecciones, cuando se va a habilitar un edificio van y verifican que esté conforme a planos, ¿verdad? Pero y trabajan también muchos municipios, tienen convenios con cuerpos de bomberos voluntarios o similares, y por ese convenio los bomberos son de alguna manera también autoridad competente, porque si ellos tienen la autoridad para aprobar el plano o para aprobar una instalación, es decir, irse a la obra y ver que se puso lo que se había aprobado en el plano en la parte de presentación de carpeta PCI, son autoridad competente, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, normalmente entre autoridad competente está el departamento PCI del municipio y suelen estar relacionados los del cuerpo de bomberos. Y en nuestro caso, que trabajamos con muchas fábricas que se rigen con normativas internacionales, con analistas de riesgo internacionales, con aseguradoras internacionales, muchas veces esas son también la autoridad competente y es todo un desafío el congeniar, digamos, los requerimientos de Factory Mutual y los de la municipalidad de Mingaguazú, por ejemplo. Entonces hay que presentar el proyecto que fue aprobado por Factory Mutual y explicar a la municipalidad y ver que esté cumpliendo y conseguir la aprobación también de la municipalidad. Así como mencioné, es todo un desafío. Los municipios, o sea, así como para nosotros profesionales de distintas áreas, esto es algo relativamente nuevo y lo vamos desarrollando y conociendo más, para las autoridades también. Y digamos, es un desafío, o más bien un proyecto de alguna manera nuestro también de apoyarlos a ellos en su formación, ¿verdad? Porque mientras más ellos conozcan, el nivel de protección o el ecosistema de protección mejora. Genial, creo que nadie tiene ninguna consulta más. Así es que desde IAS te damos las gracias, Inge, por habernos brindado tu tiempo para llevar a cabo este excelente webinar. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Ahí están mis datos de contacto también, cualquier cosa.
Ahí está una página de Instagram también de Megapar que solemos hacer como que contenido técnico, así que pueden seguirnos y siempre estamos compartiendo informaciones de las que estamos hablando ahora. Genial, muchísimas gracias. Así también a los participantes que estuvieron súper atentos haciendo sus consultas. De mi parte fue todo. Fue un gusto haberlos acompañado y esperamos volver a encontrarnos para próximos webinars. Excelente, muchísimas gracias. Hasta luego a todos y buenas noches. Buenas noches.